Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a una conferencia que no entra dentro de lo usual en nuestra academia, pero tampoco las circunstancias históricas que estamos viviendo son usuales. Antes que eso, que referirme a ello, quisiera tener un recuerdo, con independencia de la condolencia formal que se le haga a la viuda, quisiera tener un recuerdo para alguien que nos ha acompañado fielmente durante muchísimos años en todos nuestros actos. Me refiero a don Salvador Almagro, que falleció hace unos días. Descanse en paz. Seguidamente les quiero decir que precisamente por las circunstancias especialísimas que estamos viviendo, pues le pedimos a don Elías de Mateo, y se prestó inmediatamente, y eso no deja de ser un asalto, para en un mes y medio y no más, quizás menos, prepararse desde su atalaya de doctor en historia contemporánea, premio extraordinario fin de carrera, y estudioso de la historia y de la realidad política y social, que si era capaz de preparar una conferencia sobre los antecedentes históricos que nos han llevado o que les han llevado a esos países como Ucrania y Rusia a la situación actual. Claro, se puede despachar, y no me quiero meter donde no me llaman, pero se puede despachar la cuestión muy fácilmente diciendo hay un país agredido y hay un país agresor. Eso es evidente, pero quizás las cosas tengan mucho más detrás y la historia nos ayudará a verlo. En cualquier caso, nos va a ayudar a tener un criterio propio. Creo que esta tarea también le cumple hacerla a la academia. Es decir, la academia tiene que estar en la realidad, en el mundo que nos toca vivir, con independencia de estudiar el pasado, clasificarlo, verlo, etcétera. Porque lo que vivimos hoy es el pasado de mañana, evidentemente. Y en fin, al fin y al cabo, San Agustín, con su sabiduría absoluta, decía que el pasado y el futuro no dejan de ser presentes, puesto que lo pensamos ahora y aquí. Así que don Elías de Mateo tiene la palabra y nosotros le agradecemos muy vivamente el esfuerzo que sin duda ha realizado. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero, agradecerles a todos ustedes en que una tarde de primavera desapacible en Málaga pues hayan tenido a bien el acompañarnos en esta sesión especial, como ha mencionado el presidente. Agradecer especialmente a la directora general de Cultura, Susana Martín, su presencia en esta su casa, porque la Academia y el Ayuntamiento hacen muchas cosas juntos y vamos a seguir haciéndolas, y muchas de ellas van de su mano. Y decirles también, agradecerle al presidente la confianza que ha depositado en mí, que yo espero ni defraudarle a él ni defraudarles a ustedes. Para empezar, hay que señalar que el tema es complejo, que el tema tiene muchísimas facetas, que el tema, como ustedes comprenderán, como decía aquel famoso crítico de cine, y tenemos entre nosotros a un hombre del cine como Carlos Tallifer, sobre el blanco y negro, no existe el blanco y negro, existe una infinita gama de grises. Pues aquí van a ver ustedes esa infinita gama de grises y van a ver ustedes también imágenes y glosas por mi parte de momentos muy duros, muy trágicos en esa relación difícil entre Ucrania y Rusia. Como todos sabemos, el 24 de febrero pasado, por sorpresa y ante el estupor de la comunidad internacional, el ejército de la Federación Rusa comenzó la invasión de un país soberano como es Ucrania.
Esta charla no intenta ser ni el análisis de un analista político, especialista en política internacional, porque evidentemente no lo soy, ni tampoco un análisis militar de un proceso abierto como es en estos momentos un conflicto bélico que enfrenta a dos países soberanos y a dos países cercanos a nosotros. Antes de empezar con esta, digamos, cabalgada a través de la historia, yo quiero compartir una reflexión conceptual con ustedes. En el mundo de la historia moderna y contemporánea, los historiadores españoles no se han asomado al exterior. Mi generación estudió historia en muchas ocasiones en la cercana facultad y querida de San Agustín, con manuales franceses, con manuales ingleses, y el doctor Rodríguez Oliva en el mundo antiguo, pues la escuela alemana para la arqueología del mundo antiguo, pues es evidente. No hemos salido, los historiadores españoles, a lo que en los programas de estudio tradicionales se llamaba la historia universal. Esta conferencia o esta charla, prefiero decir charla, está concebida siguiendo un orden cronológico que, verán ustedes, tiene algunos matices. Y desde luego ese orden cronológico es fundamental en la historia, pese a lo que ahora mismo se está intentando imponer por los programas de estudios, fundamentalmente en el bachillerato y en las enseñanzas medias. Y por último, una última precisión, esta visión que es sintética, que no quiere aburrirles y que desde luego se quedan muchos detalles, evidentemente, en el tintero, y porque sería, si no, algo que desbordaría lo que es esta sesión académica. Se quiere hacer, o lo voy a intentar hacer, desde el equilibrio, desde la serenidad de juicio y eliminando intencionadamente todo lo que es el apasionamiento, el sectarismo, porque entendemos, y lo entiendo personalmente, que la historia tiene que trabajar con estos postulados que acabo de mencionarle. Vamos a primero lanzar un flash geopolítico. Vamos a ver si yo no me equivoco de tecla. Miren, la geopolítica es una ciencia muy relacionada como ciencia social con la geografía y con la historia, que de alguna manera quiere relacionar la geografía y la geografía física con los procesos de la historia política y de la historia militar. Esta es la Europa que conocimos nosotros hace más de 30 años. La Europa de los bloques, la Europa dividida entre el Pacto de Varsovia y los países de la OTAN. La Europa aproximadamente de 1985, por poner una fecha concreta. Si ustedes se dan cuenta, en aquellos momentos los ejércitos de la hoy extinta Unión Soviética estaban en las orillas del Elba, en el centro de Alemania. El dominio ruso-soviético, voy a emplear las dos palabras indistintamente, pues abarcaba toda la Europa oriental con aquel concepto que el famoso primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Leónidas Brezhnev, afirmó de la soberanía limitada. Bueno, estos países, Rumanía, Hungría, Checoslovaquia o Polonia, no se podían salir del tiesto, perdónenme la expresión, y tenían que estar dentro de lo que entonces se entendía como mundo comunista. Esta es la situación hoy en día. El cambio es absolutamente radical, porque la OTAN, el mundo occidental, después del colapso de la Unión Soviética, pues se ha extendido y ha llegado a las fronteras de la antigua Unión Soviética, que colapsó e implosionó, de tal manera que hoy en día la OTAN, que es una alianza, y esto tengo que mencionarlo expresamente, estrictamente defensiva, que se creó en 1949 para evitar que los ejércitos de Stalin se comieran materialmente Europa occidental, pues abarca, fíjense en lo que son los países, digamos, sombreados en verde más intenso, pues abarca prácticamente la totalidad de los países de la Europa del Este. Pero todavía más, ahí están los países independientes y los ejércitos rusos, soviéticos,
que hace 40 años estaban en las orillas del Elba, ahora mismo las fronteras de Ucrania, las fronteras ya no respetadas de Ucrania, están simplemente a 700 kilómetros de Moscú. Y lo que antes era el Elba, como digamos frontera geográfica natural, ahora estamos hablando de los ríos de Ucrania, del Donetsk, del Don, y muy cercano al río Eje de la Rusia europea, que como ustedes saben es el Volga. Bien, voy a hacer una visión muy sucinta de lo que es el origen de Ucrania y de Rusia hasta llegar al siglo XVIII y al siglo XIX. Los orígenes de Rusia y Ucrania durante la Edad Media y moderna. Esto que tienen ustedes aquí es el mapa aproximadamente del siglo XI de toda la zona de Europa Oriental, y el elemento que está sombreado con los distintos principados es el Rus de Kiev. Es la primera formación política, a mí no me gusta decir Estado, porque no lo es, los Estados surgen a partir del siglo XV, y ustedes saben que los más antiguos de Europa son España, Portugal, Francia e Inglaterra, que luego se convertirá en el Reino Unido. Bien, a lo largo de la Alta Edad Media, pues la zona de lo que hoy en día es Rusia y Ucrania estaba ocupada por una serie de tribus eslavas, con una organización básica, una organización muy tribal, a la que se unen a partir del siglo X las invasiones vikingas, que nosotros hemos estudiado referidas a Europa Occidental, a las incursiones vikingas sobre el Califato de Córdoba, incursiones vikingas sobre la Francia de Carlomagno, pero por los ríos de la Rusia europea, pues van a los vikingos, los varengos, también llamados los suecos en aquellos momentos, pues van a ir fundiéndose con las tribus eslavas y van a ir fundando lo que al final va a ser la Rus de Kiev. Hay que decirles que en el sur, en la península de Crimea, tan disputada y que luego entraremos en profundidad, pues va a estar invadida por los turcos a partir de finales del siglo XV y del siglo XVI. La Rus de Kiev es anterior a lo que va a ser Moscú, a lo que va a ser, de alguna manera, el origen del imperio ruso, del imperio zarista, porque tiene un desarrollo muy importante, y allí tenemos a José María Ruiz Povedano, que como medievalista de estas cosas sabe bastante más que yo, pues va a tener un desarrollo muy importante y una etapa de esplendor en los siglos X y XI, y se va a convertir, digamos, el líder de la misma, el rey de la Rus de Kiev, Vladimiro el Grande, entre 980 y 1015, a el cristianismo en su versión bizantina, en su versión oriental. Repito, todo esto anterior a que se forme el núcleo inicial del Imperio ruso en torno a la ciudad de Moscú. Bien, a partir del siglo XIII, una nueva oleada de invasiones de pueblos nómadas, fundamentalmente los mongoles, pues van a devastar esta formación política. Repito, piensen ustedes que no podemos hablar de estados como los conocemos hoy en día, sino de una serie de pueblos o de tribus bajo la autoridad de un rey. Estamos hablando de una época feudal, pero en versión de la Europa oriental. Bien, en 1349, con las invasiones, repito, mongolas, el Rus de Kiev deja de existir y su territorio se va a dividir entre Polonia y Lituania, que al final van a estar unidas en la comunidad polaco-lituana, y lo que ven ustedes ahí, que es, aunque no está en español, la expansión rusa entre el año 1300, partiendo del Principado de Moscú en 1300, cómo va conquistando los distintos reyes, los distintos zares, cómo van a ir conquistando toda la gran zona que hoy en día ocupa la Rusia europea, hasta los Urales, hasta el Cáucaso, hasta
enfrentarse con la comunidad polaco-lituana, que abarca en aquellos momentos una parte importante y la parte occidental de Ucrania. Y eso va a ser importante cuando lleguemos a la época más cercana a nosotros. Ya en el siglo XVI, pues ahí tienen ustedes un mapa de esta época, del siglo XVI, el mar Caspio, el mar Negro, todavía con la denominación latina de Ponto Exinus, y cómo el Kanato de Crimea, que va a depender del Imperio Turco durante varios siglos, pues es también un elemento significativo en este proceso de formación muy fluida de los pueblos y de las fronteras en la Europa oriental. La estabilidad, quiero hacerles una postilla, la estabilidad de las fronteras de Europa occidental, que prácticamente no se mueven, salvo pequeñas modificaciones, desde el siglo XVI, no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en la Europa oriental, no ya en la Europa central, sino en la Europa oriental, entre los siglos XIII hasta el siglo, prácticamente hasta el siglo XX. Ahí tienen ustedes un mapa muy importante porque nos revela la importancia de Polonia, de la Polonia moderna, en su dominio sobre buena parte de los territorios que hoy en día están de alguna manera en disputa. El reino de Polonia, que se une con Lituania, pues verán ustedes que en rojo abarca buena parte de los actuales países bálticos, de la actual Polonia y, salvo el sur y la parte oriental, de lo que es hoy en día Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Por lo tanto, tenemos que hay un dominio polaco muy importante, fundamentalmente centrado en los siglos XVII, XVI, XVII y hasta el siglo XVIII. En esta etapa en que se establece la mancomunidad polaco-lituana, finales del siglo XVI y dura el siglo XVII y una parte del XVIII, piensen que, igual que intentarán en su momento los rusos, intentarán los polacos polanizar Ucrania, de tal manera que aquellas tribus que habían sido la fusión de los vikingos con las tribus eslavas primitivas sufren un proceso de intento de asimilación cultural. Una parte de la nobleza de aquellos líderes ucranianos se convierten al catolicismo y se asimilan con la nobleza militar polaca en aquellos momentos. En cambio, los cosacos, que están fuera de esta zona en rojo, pues como son de religión musulmana y de alguna manera están protegidos por los turcos, pues combatirán duramente, en principio, a esta comunidad polaco-lituana que domina una amplia zona de Europa oriental, entre los siglos XVI y el siglo XVIII. Los historiadores destacan que hay un momento en que el periodo 1657-1686, finales del siglo XVII, que se conoce como la ruina. La ruina fue un enfrentamiento bélico terrorífico entre Rusia, Polonia y el Kanato de Crimea, los turcos que en aquellos momentos habitaban la hoy en día disputada península de Crimea. Y naturalmente es el momento en que empieza, y me vuelvo para atrás, en que empieza y se dan ustedes cuenta, no sé si llegan a verlo desde ahí, pero la expansión rusa a partir de Iván el Terrible, que empieza a conquistar buena parte de la cuenca del Volga, luego de Pedro el Grande, que lleva las fronteras rusas hasta el Mar Báltico, a la famosa salida al Mar Báltico, y luego, fundamentalmente, la zona de Ucrania va a ser conquistada durante la etapa de Catalina la Grande
de Rusia a finales del siglo XVIII, que además coincide con los famosos repartos de Polonia. Polonia, como país independiente, desaparecerá durante 130 años. Por lo tanto, se darán ustedes cuenta que la situación de luchas continuas, de movimientos de fronteras y de enfrentamiento de pueblos diversos, pues marcan la historia de toda esta zona de Europa desde el siglo X o el siglo XI hasta prácticamente el siglo XVIII. Bien, ya hemos dejado claro que Catalina II prácticamente conquista la casi totalidad de Ucrania en esa expansión que hace que se convierta el Imperio ruso en uno de los protagonistas más importantes de la historia europea primero y universal después, a partir, repito, de finales del siglo XVIII. Piensen que la derrota de Napoleón se debe en buena parte a la contribución rusa y que, como dijo Stalin en la conferencia de Yalta, porque le comentó Roosevelt, Mariscal, sus ejércitos han llegado a Berlín. Dice, bueno, pero yo me he quedado corto porque el zar Alejandro I llegó hasta París cuando derrotó a Napoleón. La expansión rusa está clara en estos comentarios. Bien, la guerra de Crimea. La guerra de Crimea ha sido más tratada por los historiadores que trabajamos un poco en el mundo occidental por sus repercusiones económicas sobre la economía de países como España, como Francia, etcétera, etcétera. Por hacerles a ustedes un resumen muy sintético, a mediados del siglo XIX, el Imperio Otomano, el Imperio Turco, lo tienen ustedes aquí, empieza a ser considerado en las cancillerías occidentales como el enfermo de Europa, porque empieza a, digamos, a retroceder en ese enorme conjunto de territorios que abarcaba una parte importante de Asia Occidental, de África del Norte, incluso de la Europa Oriental. Piensen que Carlos V y los Habsburgo los van a detener en las puertas de Viena en el siglo XVI, pero empieza a ocupar el Imperio Otomano. Y al mismo tiempo, el Imperio ruso tiene una enorme ansia de expansión y quiere de alguna manera conquistar lo que en la política europea del siglo XIX eran los estrechos. La profesora Rosario Camacho me ha dejado un puntero láser, pero el puntero láser sobre la pantalla esta no funciona. Piensen que los estrechos son el dominio de Constantinopla y, por lo tanto, la salida estratégica de su flota del Mar Negro hacia el Mediterráneo. Para evitar el excesivo engrandecimiento del Imperio ruso, del Imperio de los zares, pues se va a producir una alianza entre el Reino Unido, Francia, el Reino del Piamonte, que en muy pocos años será la Italia unida, contra el Imperio ruso y sus intentos de ir conquistando los principados turcos ya bastante autónomos, poblados con cristianos, fundamentalmente Valaquia y Moldavia, que luego formarán lo que conocemos como el germen de Rumanía, y sobre todo pues el intentar que no dominaran lo que se llamaban los estrechos. La guerra de Crimea, que se lleva a cabo entre 1853 y 1856, pues enfrenta en principio al Imperio ruso y el Imperio otomano, lo verán ustedes ahí porque están las señalizaciones de las batallas, tanto en el Cáucaso como en los Balcanes. Y la intervención aliada, pues de alguna manera fue la idea de cortar el paso de la flota rusa del Mar Negro. Ya vamos a empezar a hablar, y todavía existe la flota rusa del Mar Negro. Ustedes saben que hace unas semanas una de las grandes victorias ucranianas fue hundir al crucero estrella o al crucero más importante de esa flota rusa del Mar Negro, atacando la que ya era entonces la base de la misma, que era la ciudad de Sebastopol, una ciudad conquistada a los tártaros, conquistada a los turcos, y donde y Rusia considera como uno de sus emblemas
más importantes en su política de expansión y, por lo tanto, nunca ha querido renunciar a esa ciudad de Sebastopol, a esa base naval de Sebastopol. De alguna manera, pues la flota franco-británica ataca y pone cerco a la base naval, a Sebastopol. Los rusos son derrotados, pero al final tampoco conviene, ya saben lo que era el equilibrio europeo en el siglo XIX, que nadie sobresaliese por encima de los demás, y cuando se firma el Tratado de Paz de París, lo que se consigue es que Rusia no se extienda más por los Balcanes, que conserve su dominio en buena parte del Mar Negro, pero además la guerra de Crimea tiene unas consecuencias importantes. Fíjense en la época en que se desarrolla, mediados del siglo XIX. Es la primera guerra moderna, siempre decimos la Primera Guerra Mundial, porque en ella se utilizan armas ya contemporáneas, por ejemplo, el fusil de ánima rayada, por ejemplo, el desplazamiento de tropas con el ferrocarril a vapor, se utiliza el telégrafo, se utiliza la fotografía. Estamos hablando de la Primera Guerra, donde los inventos de la Revolución Industrial se ponen al servicio de, digamos, de la actividad militar. Pero es una guerra que, aunque Rusia sale derrotada, no, digamos, no retrocede en su dominio de la costa septentrional del Mar Negro. Bien, ahora vamos a entrar en una etapa especialmente compleja, porque yo les voy a advertir que, aunque intento hacer un relato cronológico, aquí se van a solapar varios procesos históricos, todos ellos violentos, pero entre 1917 y 1921 vamos a asistir a la Revolución Rusa y sus consecuencias en Ucrania. Vamos a asistir a la derrota rusa frente a los ejércitos alemanes una vez que ha estallado la revolución. Vamos a asistir al Tratado de Brest-Litovsk, que tienen ustedes ahí, en que Alemania, hay un momento en agosto, en marzo de 1918, que está a punto de ganar la Primera Guerra Mundial, porque ha derrotado a los rusos, ha sacado a Rusia de la guerra, era la frase que se empleaba entonces. Y entonces todos los ejércitos que tenías empeñados en el frente oriental es capaz de traerlos al frente occidental, y si no hubiera sido evidentemente por la intervención y por el material, se repetirá en la Segunda Guerra Mundial, que enviaron los Estados Unidos al frente occidental para ayudar a Francia y al Reino Unido contra Alemania, pues no me gusta hacer futurible en la historia, eso está absolutamente prohibido, pero sí les digo que Alemania estuvo a punto de ganar la Primera Guerra Mundial. Tenemos la Revolución Rusa en marcha, febrero y octubre de 1917 y sus repercusiones. Tenemos la salida del Imperio Ruso de la guerra y su estallido, porque no hay ya una autoridad central como había antes, y por lo tanto las distintas naciones que antes estaban sometidos al dominio de los zares, pues intentan crear su propio Estado, su propio país independiente. En Ucrania ese proceso también se va a producir. Y por si todo lo anterior fuera poco, hay una guerra civil en Ucrania, ahora hablaremos de ella, por si todo lo anterior fuera poco, a partir de 1919 las fuerzas contrarrevolucionarias, las fuerzas opuestas a los bolcheviques, que en principio se han hecho con el poder en la antigua Rusia zarista, van a provocar una guerra civil apoyada por Francia, por el Reino Unido, por Japón y por los Estados Unidos, que ven en el comunismo soviético un peligro para el conjunto del sistema, digamos, de valores, el sistema económico, el sistema social capitalista, para resumirlo de una manera. Hay una guerra civil en Rusia, hay una revolución en Rusia, hay un intento de independencia de Ucrania y una guerra civil dentro de Ucrania. Y por si ya todo esto que les digo fuese poco, va a existir al final de todo una guerra entre la resurgida Polonia de después de la Primera Guerra Mundial y el ejército de la
primero de la Rusia soviética y posteriormente de la Unión Soviética. Son tres o cuatro procesos que se interfieren y que, digamos, se producen prácticamente al mismo tiempo. Por lo tanto, resulta complicado y voy a intentar hacérselo lo más asequible posible. Vamos a empezar por la derrota rusa en la Primera Guerra Mundial, consecuencia, entre otras cosas, de la Revolución y, al final, Alemania y los líderes de la nueva Rusia soviética, especialmente León Trotsky, que ha sido el organizador del Ejército Rojo. Ya tenemos aquí un protagonista que vamos a seguir viendo en los próximos minutos, pues firman en Brest-Litovsk un tratado de paz en el cual Rusia se excluye, ya lo he dicho, de la guerra, pero las tropas alemanas ocupan toda la zona en verde que ustedes pueden ver en el mapa y verán claramente que la zona más importante es el conjunto del territorio de Ucrania. ¿Cuál era la finalidad? La finalidad era sacar de Ucrania fundamentalmente alimentos para continuar la guerra en el frente de Francia contra el Reino Unido y contra la propia Francia. De hecho, el gobierno alemán, el gobierno imperial alemán y el gobierno austrohúngaro, que son las dos potencias que ocupan Ucrania, crean un gobierno títere en Ucrania con afanes de independencia, el Consejo Central Ucraniano. Tenemos por vez primera un gobierno ucraniano que, aunque está fomentado por las potencias centrales, por Alemania y por Austria-Hungría, pero que ya se considera representante del pueblo ucraniano. Realmente lo que consiguen sacar los alemanes y los austriacos de Ucrania no corresponde a las expectativas que habían tenido. Y esto ocurre entre marzo de 1918 y noviembre de 1918, cuando Alemania pide el armisticio y termina la Primera Guerra Mundial, y por lo tanto Alemania se retira no solamente de las zonas que están señaladas en el mapa en verde, sino también de Polonia, que va a alcanzar a partir de entonces su independencia. Al mismo tiempo, y esto lo voy a repetir ahora durante unos minutos, al mismo tiempo se produce esa guerra civil en Rusia entre los ejércitos blancos y el ejército rojo, dirigido, coordinado y magníficamente organizado por León Trotsky. Si lo que fue la Rusia soviética sobrevivió al intento de los países occidentales y de los enemigos, de sus enemigos, de terminar con ella, fue por la genialidad organizativa, no tanto militar como organizativa, de Trotsky. Aquí tienen ustedes que en un momento determinado, los blancos, los ejércitos herederos del zarismo o también de los rusos, repito, partidarios de un sistema liberal, evidentemente contrarios a lo que son el ejército rojo, el ejército bolchevique, pues intentan terminar con ellos y avanzan, y solamente la parte sombreada en rojo intenso es lo que en febrero de 1918 controlan los ejércitos rojos. Y se darán ustedes cuenta que desde Ucrania se dirige la mayor ofensiva, porque en Ucrania se forma probablemente el ejército blanco más importante al mando de un antiguo general zarista, el general Denikin, que en principio se encuentra en la zona del Volga, más cercana a lo que es la región del Cáucaso, al mar Caspio, luego se desplaza hacia Ucrania y pues su ejército va engrosándose con personas y con hombres contrarios al triunfo de los bolcheviques, fundamentalmente los campesinos medios, fundamentalmente la burguesía ucraniana, y llegó a tener bajo su mando pues más de 150.000 hombres. Sin embargo, en el verano de 1919, Trotsky decide que lo más peligroso que tiene es el Frente Sur y lanza todos sus efectivos
del Ejército Rojo contra él, de tal manera que vuelve o conquista de nuevo Ucrania y termina con ese peligro, de tal manera que el ejército blanco del general Denikin tiene que retirarse hacia la zona del Cáucaso, hacia lo que tienen ustedes ahí como Astracán y la zona ya cercana al mar Caspio. Y al mismo tiempo, en Ucrania se produce un proceso de toma de conciencia de la misma como nación y de su deseo de ser un país independiente, que ha sido propiciado con un gobierno títere, lo hemos visto, por los ocupantes austriacos y alemanes en el último periodo de la Primera Guerra Mundial, en los primeros meses de 1918. De hecho, este mapa que tienen ustedes aquí, que como verán está en cirílico, pues nos habla del deseo de los ucranianos de lo que ellos consideraban en aquellos momentos que podían ser los territorios del nuevo país, de la nueva república o del nuevo Estado, porque había una importante colonia de ucranianos en la zona cercana al Volga y cercana a lo que es hoy en día las montañas del Cáucaso, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Le digo porque es un documento de la época y luego hay allí también otra zona en la parte norte del Volga donde hay también una importante población ucraniana que se quiere también asimilar al nuevo país o al nuevo Estado. En cualquier caso, se produce en estos años, repito, entre 1917 y 1921, una enorme división dentro de Ucrania, a la hora de concebir un nuevo país y de concebir su independencia. Piensen que al mismo tiempo que hay una guerra contra el ejército rojo, contra el ejército bolchevique, que se han retirado los alemanes, hay una guerra civil en Ucrania porque hay varios protagonistas. Yo sé que esto es complejo, pero bueno, es los datos que nos dan los manuales que tenemos ahora mismo a nuestra disposición. ¿Quién lucha en Ucrania en este trienio o en este cuatrienio? Pues, en principio, la República Popular de Ucrania, que es supuestamente el gobierno que en Kiev declara la independencia en estos momentos y que, bueno, pues en principio desea tener una buena relación con los bolcheviques, incluso una integración con los mismos, pero rápidamente aparecen otros protagonistas que también se van a poner en una situación de guerra civil. En la zona más occidental de Ucrania, y eso hoy en día es importante, dominada hasta aquellos momentos, final de la Primera Guerra Mundial, por el Imperio Austriaco, por el Imperio Austrohúngaro, lo que se llama la Galitzia, y cuya principal ciudad, la capital de la Ucrania occidental, es Leópolis, que ustedes están escuchando y viendo en las noticias todos los días, pues ahí aparece la proclamación, los ucranianos de raíz, o digamos dominados por los austriacos, quieren una república popular de Ucrania occidental. Se enfrentan entre ellos. Pero al mismo tiempo hay un pequeño ejército anarquista, el Ejército Negro, que hace la guerra por su cuenta. Los bolcheviques, el Ejército Rojo, está en el norte, y al mismo tiempo también hay un sector importante de ucranianos que han abrazado el comunismo soviético y que por lo tanto están también con su propia lucha. Es una situación extremadamente confusa. Lo que sí está claro es que a pesar de esta situación bélica, es el momento del resurgir de la cultura y de la lengua ucraniana, que luego trataremos al final de la conferencia. El primer gobierno títere creado por los alemanes con motivo del Tratado de Brest-Litov, pues es el que se transforma en la República Popular de Ucrania, con capital en Kiev. Luego se crea un parlamento en Kiev que se llama la Rada, creo que se sigue llamando la Rada, el parlamento en Ucrania es la Rada central,
y se producen, ya le digo, unos enfrentamientos difíciles de sintetizar en una conferencia como esta, pero al final el resumen de estos enfrentamientos de distintos grupos armados en el suelo ucraniano entre 1917 y 1920, pues va a ser de alguna manera la desaparición o la derrota de la República Popular Ucraniana, la absorción por parte de Polonia de lo que es el gobierno ucraniano que se ha establecido, la República Popular de Ucrania Occidental, en lo que hoy en día es la ciudad, entonces la ciudad también de Leópolis, y Ucrania va a quedar dividida a partir. Aquí tienen, es tremendamente complejo el mapa, pero simplemente les digo que es la situación de Ucrania en noviembre de 1918. Tienen ustedes claramente el avance del Ejército Rojo desde el norte. Los círculos naranjas son rebeliones campesinas. Los ataques que ahora veremos de la Polonia independiente para conquistar territorios en la parte oriental de su país y en lo que es la parte occidental de Rusia y de Ucrania, y por lo tanto hay Crimea y la zona del Cáucaso están todavía en manos, esto es una foto fija, de los ejércitos blancos del general Denikin que hemos dicho anteriormente. Aquí tienen ustedes lo que fue una manifestación en Kiev por la independencia de Ucrania, en la Plaza Sofía de Kiev, en 1917, nada más que cae el sistema, el gobierno imperial zarista, y verán que hay pues un deseo muy grande de independencia por parte de los ucranianos. Y ahora el último episodio de este complejo mosaico de la Primera Guerra Mundial y de sus años posteriores es cuando Polonia y la Unión Soviética se enfrentan en una guerra abierta entre 1919 y 1921. Yo les he dicho anteriormente que Polonia resurge como país independiente, aunque no en su conciencia nacional. Piensen ustedes en la figura de Chopin, por ejemplo, durante el siglo XIX, después de 130 años. Había sido repartido su territorio debido a la debilidad de su gobierno entre Prusia, Alemania, el Imperio Austriaco y el Imperio Ruso, que se había quedado con la parte del León. Los tratados de Versalles y los vencedores de la Primera Guerra Mundial deciden que Polonia tiene que ser independiente, pero si bien se definen sus fronteras con respecto a Alemania, será una de las causas de la Segunda Guerra Mundial, lo que es el pasillo de Danzig, el darle a Polonia una salida al mar, por lo tanto, cortando lo que era el territorio alemán entre la Prusia oriental y lo que es el resto de la Alemania de principios del siglo XX, pero la parte oriental no ha sido definida las fronteras de Polonia. Y entonces, gracias, va a producir unas consecuencias, hoy en día muy olvidadas, pero unas consecuencias importantes para las décadas posteriores. El enfrentamiento entre la Polonia nacionalista con un líder, con un personaje que ha creado de alguna manera el nuevo país, que es el mariscal Piłsudski, y el ejército rojo, el ejército de la Rusia soviética, que se convertirá en 1922 en la Unión Soviética. Bien, esa guerra, me voy a detener un poco de ella, polaco-soviética, pues comienza en febrero de 1919 y concluye en marzo de 1921. Y como ocurre en una zona absolutamente, la gran llanura de Europa oriental, los movimientos de los ejércitos son tremendamente variables. En un momento determinado, los polacos son capaces de conquistar incluso Kiev. Aquí tienen
las tropas polacas entrando en la capital ucraniana, con esos cascos franceses, muy del ejército francés, que fueron apoyados especialmente por Francia, y en otro momento determinado el Ejército Rojo logra llegar a Varsovia, prácticamente la cerca, y en esa batalla de Varsovia, ya en 1920, pues los polacos se rehacen y vuelven a conquistar una buena parte del territorio. Aquí verán ustedes lo que llegan a conquistar los polacos en su momento de máxima expansión, en amarillo. Llegan a conquistar la capital de Ucrania, Kiev, y luego, al final, el tratado que pone fin a este conflicto, el Tratado de Riga, en marzo de 1921, donde Polonia se extiende extraordinariamente hacia el este. Bien, esa derrota del Ejército Rojo no será olvidada. Les repito que no será olvidada. Fue una humillación que un país joven, independiente, relativamente débil, porque no tenía una organización fuerte, derrotase al Ejército Rojo, y las consecuencias de esa guerra, varios historiadores anglosajones han hablado de que las consecuencias de esa guerra, la victoria polaca, cito textualmente al historiador J.P. Taylor, había ganado 20 años de independencia, no solamente para Polonia, sino también para una buena parte de la Europa central y oriental. Al ejército polaco, ya le he dicho, lo equipan los franceses, lo hemos visto con el típico casco de la Primera Guerra Mundial francés, y lo asesoran oficiales franceses. Y les tengo que señalar que un joven oficial francés de Estado Mayor está en esa guerra asesorando a los polacos, y su trayectoria posterior pues dará mucho que hablar. Ese oficial se llamaba Charles de Gaulle, que participa como asesor del ejército polaco en esta guerra. Y esa victoria polaca en la guerra de 1920-1921 será ocultada cuidadosamente en los libros escolares de historia polacos hasta 1989, como pueden ustedes suponer, porque a partir de 1945 no convenía que se pusiera de manifiesto que el Ejército Rojo había sido derrotado por un ejército anticomunista y reaccionario, como supuestamente era el ejército polaco. La consecuencia posterior de esto van a ser las masacres de Katyn, que quizá ustedes habrán oído hablar de ella en algunos momentos. Hay que dar un antecedente de las masacres de Katyn. Sorprendentemente, en agosto de 1939, el ministro de Asuntos Exteriores soviético de Stalin, Molotov, y el ministro de Asuntos Exteriores de Hitler, von Ribbentrop, llegan a un acuerdo. Parece que hubiera sido imposible. Los partidos comunistas de Europa Occidental se quedaron que no sabían cómo darle a esto una explicación. Se repartió Europa Oriental en zonas de influencia, de tal manera que buena parte de Polonia, los países bálticos y Finlandia quedaban bajo la influencia de Stalin y de la Unión Soviética. Y otra parte de Polonia y buena parte del resto de Europa Oriental quedaba bajo la influencia, o sea, que podía ser conquistada por la Alemania nazi, por la Alemania de Hitler. Bien, cuando se declara la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, las tropas nazis, las tropas alemanas, invaden Polonia. Y como ustedes saben, las democracias, garantes de la seguridad de Polonia, Francia e Inglaterra, declaran la guerra a Alemania y comienza la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que no está puesto tanto de manifiesto es que la parte oriental de Polonia es ocupada, Polonia es atacada por la espalda por el ejército soviético de Stalin. Y entonces Polonia queda dividida, además Stalin ocupa los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania pierden su independencia, y
hay una clara venganza sobre lo que habían hecho los polacos 20 años atrás. Esa venganza se concreta en lo que son las masacres de Katyn. Las masacres de Katyn fueron el asesinato deliberado, premeditado y organizado por parte de la NKVD, la antecesora del KGB, para que nos hagamos una idea, dirigido por Laurenti Beria y con el beneplácito de Stalin y de la camarilla que le rodeaba, de 20.000 polacos, pero no escogidos al azar. 20.000 polacos que eran oficiales del ejército, que eran profesores universitarios, que eran altos funcionarios del Estado polaco y que eran sacerdotes católicos. Era la manera de descabezar Polonia para tenerla sometida a partir de entonces a la Unión Soviética. Las masacres de Katyn de 1940 dieron lugar a una polémica enorme que todavía continúa y les voy a contar muy brevemente por qué. Sencillamente porque cuando la Alemania de Hitler ataca a la Unión Soviética e invade, ahora lo veremos, buena parte de la Unión Soviética, de la zona europea, descubre estas matanzas y descubre las fosas comunes. Entonces le da propaganda a eso porque, claro, es un crimen de los soviéticos, es un crimen de los comunistas. El gobierno británico, siempre ya saben que el Reino Unido no tiene amigos, tiene siempre intereses, el gobierno británico mira para otro lado, dice que aquello es un montaje de los nazis, que han sido realmente ellos los que han matado a los polacos, y contra el informe de su propio último embajador en Varsovia, que dice que él tiene el convencimiento de que ha sido algo organizado por Stalin y por la Unión Soviética. La Unión Soviética nunca reconocerá su autoría en las masacres de Katyn, en las fosas comunes. Estamos ahora oyendo en Ucrania fosas comunes, masacres, etc. Solamente cuando Mikhail Gorbachev llega al poder, pues reconoce esta situación, reconoce este crimen. Y durante varios años las autoridades polacas, Katyn está en lo que hoy en día es Rusia europea, cerca de la frontera con Bielorrusia, pues hay unos actos de homenaje a ese grupo enorme de más de 20.000 polacos asesinados. Hasta que en 2004 el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, prohíbe ese tipo de homenajes y el desplazamiento de una delegación polaca hacia lo que eran las fosas de Katyn. Llegamos quizá al momento de mi conferencia más duro. Ahí tienen ustedes Holodomor, la gran hambruna de Ucrania entre 1932 y 1933. Algo realmente trágico. Se considera que en Ucrania murieron de hambre en este bienio absolutamente terrorífico, pues en el conjunto de la Unión Soviética 12 millones de personas y en Ucrania entre 9 y 10 millones de personas. Estamos hablando de morir de hambre, que según dicen los médicos es una de las muertes más terribles que puede acontecer o que le puede suceder al ser humano. Esto hay que relacionarlo con la política de colectivización de la tierra que lleva a cabo Stalin, la creación de los kolhoses, de las granjas estatales, de las granjas colectivas, de la incautación a los pequeños campesinos de sus tierras y de la incautación de las cosechas de estos pequeños campesinos para abastecer otras zonas de la Unión Soviética. El resultado de todo esto, aquí tienen ustedes cómo el gobierno ucraniano desde 1991 ha creado un logo
un holograma para recordar la enorme tragedia de la Gran Hambruna de 1932 y de 1933. Hay un debate entre los historiadores. Hay quien dice que la Gran Hambruna fue la consecuencia de las políticas económicas de Stalin, colectivización de la tierra, industrialización rápida, etc. Y hay otra teoría que dice que esto es verdad, pero que además Stalin había analizado que dentro de la Unión Soviética la nacionalidad que podía dar más problemas y que podía tener un mayor deseo de pervivir o de sobrevivir o de alguna manera de intentar liberarse del yugo de los soviéticos era Ucrania. Entonces está ahí la polémica. La realidad es que ahí tienen ustedes una calle de Kharkov, que ahora mismo está en el frente de batalla, y la gente materialmente muriéndose en las calles. Aquí tienen una imagen en Kharkiv, otra ciudad ucraniana, de la gente cayendo materialmente, desfalleciendo de hambre en 1933, y esto se llegó a conocer en Occidente. Aquí tienen ustedes una página del Daily Express, en que dice, está lógicamente en inglés, el horror de Ucrania, y estas fotos están recogidas por una cámara secreta de un turista, etcétera, etcétera. En cualquier caso, este genocidio, un auténtico genocidio, fue reconocido por el Parlamento Europeo en 2008, en que lo reconocía como un crimen contra la humanidad y, bueno, pues es un caso que nos viene a explicar el temor que tienen una parte importante de la población de Ucrania sobre lo que ha hecho los gobiernos rusos, y especialmente en este caso el gobierno de Stalin, con su población. Decirles, pues eso, que se calcula en 10 millones de víctimas y que las Naciones Unidas también se han pronunciado sobre esta situación. Aquí tienen ustedes un cartel francés alusivo a la Gran Hambruna de Ucrania y donde dice, bueno, pues el ucraniano, apuntado por un guardia rojo, dice, nosotros somos felices, nosotros estamos felices, y está en una situación de que prácticamente es un cadáver. Bien, voy a ahorrarme una parte de la conferencia para no cansarles a ustedes, pero quiero, de todas maneras, que vean esto, porque vamos a ir mucho más al norte, vamos a ir a la frontera con Finlandia y verán ustedes que este bombardeo soviético de Helsinki en noviembre de 1939, si no fuera porque está en blanco y negro, podría parecer una imagen actual de la guerra de Ucrania, de los bombardeos rusos sobre algunas ciudades ucranianas. Fundamentalmente, lo que es la guerra entre Finlandia y la Unión Soviética entre 1939 y 1944 tiene dos etapas. En la primera etapa, Stalin le solicita a Finlandia, que es un país independiente desde 1917, había pertenecido al Imperio Ruso, pues le solicita a Finlandia territorios y garantías de que no va a atacar a la Unión Soviética. La frontera de Finlandia entonces está a 30 kilómetros de Leningrado, actual San Petersburgo. Con lo cual, el deseo de seguridad de la Unión Soviética hace que cuando Finlandia de alguna manera no admite las demandas de Stalin, pues los ejércitos soviéticos en noviembre del 39, ya iniciada la Segunda Guerra Mundial, invadan Finlandia. Pero sorpréndanse y vean el paralelismo. Los finlandeses se defienden y aguantan 2 meses contra el ejército soviético. Y al final, aunque son derrotados, consiguen mantener su independencia, aunque cediendo una parte importante de su territorio que todavía está en manos
ahora lógicamente de la Federación Rusa, entonces de la Unión Soviética, que le da pues, prácticamente el 10% de su territorio, pero piense que Finlandia es un país muy al norte, con unas zonas lógicamente deshabitadas, con muy poco desarrollo humano en la zona más cercana al Polo Norte, pues era el 10% de su territorio y el 30% de su riqueza. Hay dos etapas en esta guerra, una guerra de continuación, donde los finlandeses se intentan vengar de esta primera derrota, digamos, acompañando a los ejércitos alemanes en su invasión de la Unión Soviética, pero no llegan a participar en el cerco de Leningrado, San Petersburgo, y al final, en 1944, pues se llega a un ten-con-ten donde en el Tratado de París de 1947 se llega a la situación actual, pero con una particularidad. Ustedes habrán recordado, saquen de su memoria, un concepto finlandización. El concepto finlandización era que Finlandia mantenía su independencia. Bien, mantenía un sistema económico similar al occidental, la propiedad privada y un sistema democrático liberal. Pero, de alguna manera, Finlandia no atendía o no criticaba nunca cualquier intervención de la Unión Soviética en el mundo. Era lo que se denomina en geopolítica un Estado tapón, pero que de alguna manera había cedido parte de su independencia y de su libertad a la Unión Soviética para no tener problemas. Yo recuerdo hasta el último presidente de Finlandia, muy mayor, Urho Kekkonen, muy calvo, que era uno de los grandes defensores de no nos metamos en líos. Por tanto, Finlandia cedía parte de su autonomía a cambio de conservar su independencia y su sistema político y su sistema económico. Y, por ir ya de alguna manera terminando, en 1941, en junio de 1941, Hitler emprende la Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja era la invasión de la Unión Soviética. Tenía tres objetivos: la conquista de Leningrado, en el norte, la conquista de Moscú, en el centro, y la conquista de Ucrania, en el sur, para tener, saben que Ucrania tradicionalmente ha sido el granero de Europa, para tener fundamentalmente unas grandes posibilidades de abastecimiento de trigo y de cereales. Bien, consigue la ocupación, consigue uno de sus objetivos en el sur, la ocupación de toda Ucrania, y luego en segundo momento, en 1942, llegarán sus ejércitos hasta Stalingrado, hasta intentar conquistar los pozos de petróleo de las orillas del Mar Caspio. Pero lo que a nosotros nos interesa es que Ucrania, ante la invasión alemana, se divide. Se divide. Hay ucranianos que colaboran con los nazis. Hay ucranianos que se lanzan, no digo al monte, porque al campo, porque Ucrania prácticamente no tiene montañas, como partisanos para combatir a las tropas alemanas. Y hay ucranianos que intentan pues, crear incluso o revivir ese nuevo país. Pero la Alemania nazi tiene de Ucrania una opinión bastante pobre. Para ellos los ucranianos son como los polacos o como los judíos, un subgénero humano. Y por lo tanto Ucrania tiene que ser sometida a una explotación absolutamente despiadada. Por lo tanto, esa división es importante a la hora de entender muchas acusaciones actuales del gobierno de la Federación Rusa sobre Ucrania. Porque verán ustedes aquí que los ucranianos llegan a colaborar una parte, repito, una división del país con los alemanes, creando, integrándose en las Fuerzas Armadas alemanas, creando una policía auxiliar que mantiene el orden en las calles, y sobre todo la parte occidental de Ucrania, en torno a Leópolis, se crea la división SS Galicia, que de alguna manera pues, quiere
meterse en la parte más dura de lo que es el ejército alemán, que son lógicamente las SS, y que quieren tener una independencia, incluso matan polacos, matan partisanos. Ucrania está profundamente dividida, ahí ven ustedes como mujeres ucranianas ataviadas con el traje típico, están saludando brazo en alto, cómo aparecen una serie de manifestaciones en favor de los nazis, o cómo se crea, repito, en Leópolis una división ucraniana dentro, no del ejército alemán convencional, sino de las SS. Aquí tienen ustedes carteles colaboracionistas ucranianos con la Alemania nazi entre 1941 y 1944. Yo, que además tenemos tarde de lluvia, esto lo voy a pasar totalmente. Pero tengo solamente que apuntarles que el intervencionismo de la Federación Rusa posterior a 1991 no se ha limitado, intervencionismo militar a Ucrania, sino que a partir de los años 90 ese enorme mosaico, complejísimo mosaico de culturas, de razas, de religiones, que es la zona del Cáucaso, además tremendamente rica en petróleo, especialmente en la zona del Mar Caspio, pues primero hay un enorme sentido para conseguir la independencia y hay una serie de zonas pobladas por rusos o pobladas por partidarios de la Federación Rusa que son protegidas mediante invasiones por el ejército de la propia Federación Rusa. Y aquí tenemos, fundamentalmente en el caso de Georgia, lo tienen ustedes, los casos de Osetia del Sur y de Abjasia, y luego está el caso de Chechenia. No me voy a detener en ello, pero entre estos combatientes hay acusaciones de crímenes de guerra. Aquí tienen ustedes Grozny, la capital de Chechenia, bombardeada por el ejército ruso, pero fueron las guerras del Cáucaso tremendamente violentas, hay masacres, porque los bandos enfrentados fueron terribles en sus venganzas contra la población civil. Hay denuncias cruzadas de atrocidades por parte de unos y por parte de otros. Aquí está la guerra de Osetia del Sur, donde, repito, la Federación Rusa protege a sus... y aquí tienen, no es una foto de la guerra de Ucrania, es una foto del Cáucaso y de las columnas de blindados rusos, pues invadiendo una parte de lo que es Georgia. Y para concluir, porque la directora del museo me va a llamar la atención, para concluir, decirles que me estoy acercando ya, diría yo que peligrosamente al momento actual. La Ucrania independiente a partir de 1991 se caracteriza por una profunda división en su población. Hay una población fundamentalmente de la Ucrania central y de la Ucrania occidental que mira a la Unión Europea, que mira a Occidente, que nos mira a nosotros, que quiere integrarse fundamentalmente no tanto en la OTAN como en la Unión Europea. De hecho, ha habido varios intentos y varias solicitudes en tal sentido. Y en cambio hay una zona, la península de Crimea en el sur y las zonas más orientales de Ucrania, repobladas por rusos después de la gran hambruna de 1932-33 y de desplazamientos de población que hacía Stalin. Bueno, pues como uno realmente se puede hacer una cosa habitual en su casa, desplazó a los polacos, desplazó a los alemanes, desplazó a los ucranianos, con todo el sufrimiento que ello llevaba consigo, pero el resultado es que hay una zona de habla rusa en Crimea y de incluso etnia rusa en las zonas orientales de Ucrania, que miran hacia Rusia y que quieren, de alguna manera, tener una relación de asociación con la Federación
rusa. Eso estalló en lo que los ucranianos llaman Euromaidán, entre el final de 2013 y principio de 2014, cuando un presidente ucraniano prorruso, Yanukovych, fue derrocado por una serie de protestas en la ciudad de Kiev y en otras ciudades ucranianas, y ese presidente prorruso quería orientar a Ucrania hacia Oriente, mientras que los manifestantes fueron manifestaciones tremendamente violentas, con muertos, no una manifestación al estilo occidental, sino una manifestación con bastantes fallecidos en la Plaza de la Independencia, en febrero de 2014. El resultado es que al final el Parlamento destituye al presidente de Ucrania, se hacen nuevas elecciones y, como consecuencia de las mismas, Ucrania a partir de entonces ha tenido sucesivos gobiernos claramente prooccidentales, para sintetizar lo más posible esta situación. Bien, y esto lo tenemos muy reciente, como consecuencia de este giro de Ucrania hacia Occidente, pues fomentados por el gobierno ruso, por el gobierno de Vladimir Putin, Crimea, que es una región autónoma dentro de Ucrania, decide declararse independiente. El distrito de Sebastopol, la importante base rusa, que sigue siendo, por cesión de Ucrania, base de la flota rusa del Mar Negro, pues deciden unirse a Rusia. Claro, esto va en contra del derecho internacional, porque esto es claramente una campaña orquestada y es, digamos, el troceo, la división de un país soberano sin el consentimiento de un gobierno legítimamente reconocido por todas las entidades internacionales. Por lo tanto, tenemos a una Ucrania profundamente dividida. Y quiero terminar con una referencia a la cultura y a la lengua, porque ni la cultura es inocente, ni la lengua, como decía mi querido y añorado Antonio Garrido, ni la lengua es tampoco inocente. Desde los tiempos de los zares, concretamente desde Pedro el Grande de Rusia y especialmente desde Catalina la Grande, hay un empeño en que todos los territorios que va conquistando el Imperio ruso y luego heredados por la Unión Soviética sean rusificados. ¿Qué se emplea para esto? Pues ya los zares de Rusia hicieron una serie de medidas a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX, entre las cuales aquí les traigo un documento sobre la misma, que naturalmente cualquiera de nosotros es incapaz de traducir, porque nadie ahora mismo, creo en esta sala, es capaz de manejar el ruso de ninguna de las maneras, pero bueno, los libros nos afirman lo siguiente. Hay prohibiciones para imprimir en Ucrania en idioma ucraniano, desde el siglo XVIII. En 1862 se cierran todas las escuelas dominicales ucranianas que enseñaban a los niños, enseñaban en las iglesias a los niños en ucraniano. Y en 1883, y aquí tienen la circular de un ministro de la policía de los zares, de Valuev, en que afirma, en que se prohíbe materialmente el idioma ucraniano. Y afirma en ese documento, según traducción, el idioma ucraniano nunca existió, no existe y jamás podrá existir. Creo que es absolutamente determinante. Y no solamente durante el periodo zarista, sino luego en el periodo soviético, pues el idioma oficial es el ruso, aunque algunos dirigentes comunistas locales, bueno, pues consideran que la cultura autóctona pues tiene que ser protegida, tiene que ser cuidada y desde luego no tiene que ser aplastada, pero el resultado es que la enseñanza en Ucrania hace que haya, ya lo he dicho anteriormente, muchos colonos rusos, pero hay además muchos ucranianos que están inmersos, la inmersión lingüística,
en el idioma y en la cultura rusa, fundamentalmente en las zonas sur, la península de Crimea, y en la zona oriental de Ucrania. Luego viene la reacción. Cuando Ucrania consigue la independencia, se establece como idioma oficial el ucraniano, no el ruso, y las zonas de mayor habla del idioma ruso se consideran postergadas y se consideran perseguidas. O sea, fíjense que en el fondo estamos hablando de que el estudio de cualquier proceso histórico, pues no hay absolutamente, aunque en general sí, absolutamente, ni un blanco absoluto ni un negro absoluto, sino que lo que tenemos es que hay unos enfrentamientos y el aprovechamiento de esos enfrentamientos internos dentro de lo que es un país soberano, Ucrania, por una potencia que claramente quiere expandirse y volver a las fronteras, a las viejas fronteras de los zares o a las viejas fronteras del imperio de Stalin. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a don Elías de Mateo y, ¿qué les voy a decir? A pensar, porque todo esto lo que nos hace es reflexionar y, desde luego, poder hablar con un mínimo fundamento. Muchas gracias otra vez. Se levanta la sesión.